inicio grabación, listo, e inicio grabación. Bien, ya inició la grabación, perfecto. Bueno, ahora como les decía, vamos a crear un diagrama de objetos en base al ejercicio que tenemos de la página web. En esta clase, en este ejercicio nos vamos a concentrar en la compra de un cliente específico, de tal forma que llevaremos los datos para no hacerlo más largo de cliente, pedido e información del envío. ¿Listo? Que es como lo más primordial. ¿Listo? Entonces vamos acá. Fill a new. Perdón, ahí no era, me equivoqué. Model Add Diagram. Y buscamos Object Diagram, que es diagrama de objetos. Obviamente se abre la plataforma y podemos. Ya sabemos que necesitamos crear 3 objetos. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Listo? 3 objetos con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Listo. Esto podemos ser más grande. Bien. Es algo muy similar a lo que hicimos con el cliente de allá. Por no decir que es casi lo mismo, solamente cambia la forma que estamos manejando. ¿Listo? Vamos a hacer de un cliente específico. Vamos a hacer de Raúl González. Vamos a inventar ese nombre. Raúl González. ¿Listo? 2 puntos. Ricardo. Entonces, Ricardo González. Muy bien. Bien. Ahí veamos. Raúl González, cliente. Recuerden, vuelvo y reitero, que ustedes pueden dar el nombre del objeto, lo pueden dar, o si no, simplemente poner 2 puntos y dejar la clase. En este caso, como en la primera hicimos con los 2 puntos, creamos lo que llamamos objeto anónimo, entonces dejamos con los 2 puntos. Aquí lo voy a hacer completo, vamos a hacer de Raúl González. Listo, entonces voy a crear los atributos de Raúl González. Vea, basémonos a lo que nos piden acá. Listo, entonces no nos están pidiendo el nombre de él, sino el usuario, ¿no? O sea, el usuario de él. Entonces vamos a colocar Raúl Gon 98, supongamos que es así. ¿Listo? Entonces, bueno, hagámoslo en español. Usuario. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Bueno. Aunque, señores, ojo con esto. Miren aquí algo que les voy a aprovechar para explicarlo ahorita. ¿Listo? Miren. Dirá alguien, profe, y no es que cada cliente lleva un ID. Recuerden que siempre, casi siempre en las clases van identificadas con un ID. Eso ya se los van a explicar a ustedes en base de datos, lo que son las claves primarias y las claves foráneas. Entonces, en este caso se llama clave primaria, que es un ID, es un código que identifica una clase. En el caso de las bases de datos, pues es un código que identifica la base de datos. Aquí, claro que Raúl González tiene ID, solamente que no lo vemos en este listado porque por herencia sabemos que él tiene estos elementos. ¿Sí ven? Es decir, que él tiene también una contraseña, tiene un estado y una fecha de registro. Un segundo. Bien. Listo. Bueno, ok. Creo que ya mejoró. Listo. Entonces, vuelvo y reitero. Explico. Entonces, aunque aquí no pareciera que tuviéramos un ID, sí lo tenemos. Recuerden que esto es una asociación de herencia. Esto es lo que ustedes deben entender. De herencia. Por lo tanto, estos datos también están acá. Así que sí, él tiene que tener un ID. ¿Listo? Entonces, usuario, ID. ¿Listo? 2 puntos. Entonces, Raúl Gon es el usuario. El usuario ID, pongámosle que es un número ahí. ¿Listo? Sería el ID de él, una secuencia. En las bases de datos por lo singular, los IDs son automáticos, ¿no? O sea, son números de secuencia. Empiezan en 1, 2, 3 y van así sucesivamente. Como la factura, lo mismo pasa en la factura. Usted va en la 2498, sigue la 2499 y así sucesivamente. Por lo singular, los IDs son secuencias. ¿Listo? Bien. El usuario Raúl González, bueno, ahí piden una dirección. Entonces, bueno, dirección, listo. Calle Quinta, bueno, número. Perdón, que no puedo hacer. No, perdón. Número 20, perdón, 346. Bueno, ahí me estoy inventando datos. En serio.
No puedo hacer el doble punto. Ya. Listo. Bien. Email. Listo, dejémoslo hasta email para no empezar que información de tarjeta de crédito, todo ese tipo de cosas. Entonces, raúl@gmail.com. ¿Qué correo más fácil? Gmail.com. ¿Listo? Email, listo. Y ya, demos los datos. Obviamente tendríamos que seguir con la información de la tarjeta de crédito, con la información de envío, ¿listo? Ese tipo de elementos. Pero lo vamos a dejar aquí. ¿Listo? Esta es nuestra base de datos de Raúl González. Siguiente objeto. ¿Cuál es el siguiente objeto que vamos a trabajar? ¿Quién me dice cuál es el siguiente objeto? El nombre del siguiente objeto. A ver, uno solo, no todos. El pedido, profe. Sí, muy bien. Pero si yo voy a colocar el nombre, así como acá coloqué Raúl González, ¿cuál creen ustedes que sea el título del pedido? O sea, ¿cuál creen ustedes que sea el nombre del pedido? ¿Con qué lo podrían identificar? González con el apellido. El pedido no tiene, mire, Con el La usuario. factura. Con el ID del usuario, ¿no? no, con el ID de la orden, podría ser. Ah, Lo mismo que, o sea, yo también aquí en vez de Raúl González hubiera podido colocar el código que sería lo más obvio. O sea, en vez de por eso. colocar, sino que esto era para darles una idea. Raúl González, que es el nombre del cliente que estamos, ¿no? Pero si yo no quiero hacerlo así, lo puedo hacer por medio de ¿qué? De los diferentes elementos. Entonces eso. Entonces aquí lo puedo hacer con la orden ID. Vamos a suponer que la orden ID de este es 24. No, hombre, ya siempre 24 es muy grave. Entonces 80 y bueno, aquí. ¿Listo? Ahí está. Ese sería el número de orden. ¿Listo? Y sería de la clase pedido. ¿Ok? Bien. Entonces ahí ya podría yo venir y empezar a hacer los atributos. Entonces el primer atributo que me piden es el ID. ¿Listo? Pedido ID, que sería el mismo que tiene en la parte superior, 8564, listo. Seguiría aquí en ese orden de ideas, listo. Fecha de creación, entonces fecha de creación, entonces pongámosle que fue el 5 del 06 del 2020, listo. Bien, fecha de creación, fecha del pedido, bueno, del envío, perdón. Bueno, en cursor name, cursor ID, status. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No vamos a hacer demasiados datos. ¿Listo? Bien, object. ¿Cuál sería el object en este caso? El tercero sería simplemente la información del envío, donde entonces sería también otro código, porque obviamente el envío genera un código adicional, ¿cierto? ¿Listo? Entonces yo siempre voy con los mismos números. ¿Listo? Que es la información. Entonces envío. ¿Listo? Bien. Entonces también envío ID. ¿Listo? Envío ID 541. ¿Listo? Que puede ser dirección para la que va el envío. ¿Listo? Que debería ser la misma obviamente que está acá. ¿Cierto? Porque pues obviamente es el mismo dirección. ¿Listo? Costo. Costos, supongamos que valió 20,000 pesos, listo, fecha en la que se va a hacer el envío, entonces si el pedido se hizo el 5, entonces la fecha del envío puede ser el 6 del 06 del 2020, listo. ¿Y cómo se relacionan? Pues de la forma más sencilla, de Raúl González al pedido y de pedido a envío, listo. Y ya, señores, ahí tenemos una instancia de las clases, ¿sí? O sea, tenemos una instancia de la clase de la página web. ¿Listo? Donde hemos hecho ¿qué? Lo mismo. Nos hemos basado
en el pedido que hizo un cliente específico, por lo tanto generó un pedido específico y la respectiva información de su envío. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, señores, vuelvo y reitero. ¿Qué es un diagrama de objetos? Señores, un diagrama de objetos simplemente le va a representar una instancia, un proceso de su clase, no es más. Uno específico. Recuerden que las clases no dan valores específicos, dan valores generales. Entonces lo que hace el objeto es mostrarnos esos valores específicos. ¿Entendido? Hasta aquí, preguntas, dudas o inquietudes, algo que quieran preguntar. ¿Nada? Ok. Bien, señores, este sería nuestro segundo ejercicio en base a la página web que tenemos. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Para después posteriormente enviárselos a su grupo de WhatsApp para que lo tengan. Listo. Muy bien, Karen Liliana. Perfecto, eso me gusta. Bien, señores. Listo. Esos son los diagramas de objetos. Si ustedes van a leer un poco ahí en la guía, son los diagramas de objetos, ahí más que todo les dan, son los ejemplos, ¿no? Empiezan una pelota, un libro se pueden arrojar, por lo tanto estos son objetos. Por otro lado, un avión o un elefante también se consideran objetos, aunque sean bastante pesados para ser arrojados. Los objetos son más que simples cosas que se pueden arrojar, son conceptos pudiendo ser abstractos o concretos. Y aquí empiezan a darle ¿cómo es? Una capacitación de lo que puede ser un objeto, ¿no? Que un objeto es algo que compone una clase. Simplemente y sencillamente y llanamente es eso. ¿Listo? Bien, aquí les dan algunos ejemplos de cómo podrían organizar la clase, por ejemplo, cómo los objetos que van relacionados con personas y ese tipo de cosas. Bien, listo, señores. Eso sería por la parte de los diagramas de objetos. Bien, aquí nos dan un objeto, un ejemplo de objetos. En este caso es el funcionamiento de un robot. Por ejemplo, miren, ese es el nombre del objeto, es R, y la clase se llama robot. ¿Sí me va a entender? Indica que está en movimiento. En este caso han hecho una abstracción para indicar que el robot está en movimiento. ¿Listo? En general, aquí en lo que nos están diciendo, explicando ya hay cuestiones. Esto es un programa, este es el diseño de un programa que genera de alguna u otra forma unos ciertos datos por ejemplo, miren, en este caso nos está dando la anchura de una pared, ¿cierto? De la puerta, ¿listo? Y de otra pared, aquí nos muestran los diferentes elementos. Recuerden que siempre este P1 es el nombre de lo que se está sacando y pared vendría siendo la clase. Para poder entender esto, obviamente necesitamos tener las clases o saber en qué consisten las clases. Aquí les empiezan a explicar en qué consisten cada una de las clases y cómo funcionan. Listo, vamos con el siguiente diagrama estático. Ya vimos diagrama de objetos, entonces agreguemos a nuestro listado de diagramas vistos, entonces diagrama de, el que vamos a ver, perdón, que es entonces diagrama de componentes. ¿Listo? Diagrama de componentes. Bueno, este es el que les decía hace un momento. Diagrama de componentes tiene un uso muy específico. ¿Listo? Y ese uso específico va dado a que es más que todo usado en el área del software, del diseño. Ya veremos por qué. ¿Listo? Un diagrama de componente muestra las organizaciones y dependencias lógicas, es decir, procesos lógicos, entre componentes de software. ¿Listo? Sean estos componentes de código fuente, binarios o ejecutables. ¿Listo? Los elementos de modelado dentro de un diagrama de componentes serán componentes y paquetes. En cuanto a los componentes, solo aparecerán tipos de componentes, ya que son las instancias específicas de cada tipo que se encuentra en el diagrama de despliegue. Bueno, se llama de componentes, también se llama diagrama de despliegue, ¿no? ¿Ok? Listo. Muy bien. Diagrama de componentes. Cada componente en este diagrama debe ser documentado con un diagrama de componentes más detallado, un diagrama de clases o un diagrama de casos de uso. Ojo con lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que aquí los elementos son muy generales, que si ya quieren entrar a revisar, toca crear diagramas más específicos, porque es que los diagramas de componentes son muy generales, realmente son muy generales, no nos van a dar mayor información sobre algo, simplemente nos va a decir, este programa está compuesto
un ejecutable, por este archivo ejecutable, por este código y por este código fuente. ¿Listo? Por este código binario y por este código fuente. Entonces, allí vamos a tener que tener claro qué significa cada uno de estos aspectos. Un paquete en un diagrama de componentes representa una edición física del sistema. Los paquetes se organizan en una jerarquía de capas donde cada capa tiene una interfaz bien definida. Un diagrama de componentes se representa como un grafo de componentes software unidos por medio de relaciones de dependencia, generalmente en compilación. Normalmente los diagramas de componentes se utilizan para modelar código fuente, versiones ejecutables, bases de datos físicas, entre otros. Código fuente. En el modelado de código fuente se utiliza para representar la dependencia entre los ficheros de código fuente. Algo que de pronto muchos de ustedes, o no sé si lo comprendan ya, no sé si lo vieron en lógica, no sé, porque lógica pues es algo muy básico. Pero cuando usted está programando, usted no solamente hay un archivo que se relaciona con su programa, son varios. O sea, hay varios elementos que permiten ejecutar diferentes instancias del programa. Ya esto es un poquito más avanzado. ¿Listo? Y es más que todo cuando hablamos de una programación más compleja, ¿no? ¿Listo? Código ejecutable. Se utiliza para modelar la instrucción de una nueva versión a los usuarios. Para el propósito se identifica el conjunto de componentes ejecutables que intervienen. Se utilizan estereotipos para los diferentes tipos de componentes. Bases de datos físicas. UML permite el modelado de bases de datos físicas, así como de los esquemas lógicos de las bases de datos. O sea, nos vamos más que todo al MySQL y la programación de cada una de ellos, ¿no? Bien, listo. Aquí nos muestran que lleva un diagrama de componentes. El diagrama de componentes es muy simple. Lleva únicamente el componente, que es el objeto que va a representar o el código fuente o el ejecutable o el binario o el archivo que cumple alguna función dentro del programa. Tiene una interfaz que es, digámoslo, como la que describe lo que va a hacer, ¿sí? Una interfaz describe un grupo de operaciones usada o creada por componentes. Entonces, ¿qué operaciones va a realizar dicho componente? Y las dependencias, que son flechitas que hemos usado siempre, que obviamente nos permiten a nosotros graficarlas y nos muestran la dependencia, por ejemplo, lo que decíamos, si una clase depende a la otra, entonces aquí lo mismo, cuando se ejecuta una instancia del programa, este va a dar para que se ejecute otro, entonces precisamente ese tipo de relaciones se muestran en los gráficos de composición. Ahora bien, realmente no tenemos nada más, o sea, si dan cuenta, los diagramas de software son muy simples. Vamos acá, por favor, a nuestro diagrama para intentar explicarnos. Bueno, con los diagramas de componentes, entonces yo tengo que ir acá a Model, a Diagram, y busco una que dice, ¿para qué está? No sé qué está, se me perdió. Component Diagram, diagrama de componentes. No creo que hasta el momento no creo que haya nada difícil. El que va a ser un poco difícil de pronto de encontrar va a ser el otro. ¿Listo? Es más, vamos a hacer algo para que comencemos a de pronto alguien, no sé, de pronto alguien le está generando problemas lo del inglés. Entonces, ¿cómo se encuentra el diagrama de clases? Entonces, class diagram, ¿no? ¿Listo? Ese es diagrama de clases. Mírenlo, por acá está, Alt diagram, class diagram. ¿Listo? Object diagram, que es para diagramas de objetos. ¿Listo? Object diagram. ¿Listo? Object diagram, que es para diagramas de objetos. ¿Listo? Y para este que estamos viendo ahorita, que es component diagram. ¿Listo? Perdón. Component diagram, que, o sea, aquí les estoy poniendo al frente en inglés cómo los encuentran acá, ¿no? Para que sepan cuál es cuál, ¿no? Entonces, diagrama de clases, class diagram, diagrama de objetos, object diagram, y diagrama de componentes, component diagram. ¿Listo? Ok, teacher. No, soy malo para el inglés, en serio que sí, o sea, soy malo. ¿Listo? Use case diagram, entonces... No, sorry, no English. Use case diagram. ¿Listo? Entonces, he allí pero les pido perdón si de pronto pronuncio muy mal, pero pues, como les digo, mi inglés no es el mejor que digamos. Sino que algo que ustedes se dan, o creo que ya se tienen que haber dado cuenta, o las personas que manejan mucho el área de computación, saben que si nos vamos, por ejemplo, a programar, o nos vamos a funciones ya del sistema como tal, todo viene en inglés, ¿sí? Entonces, es muy dado uno aprender el inglés, no a hablarlo, ni a escucharlo, sino simplemente a entenderlo un poco
en base a la experiencia, o sea, que usted muchas veces tiene que enfrentarse, por ejemplo, los códigos, los lenguajes de programación ya, porque es que ustedes programaron en pseudocódigo, lo hicieron bajo un programa que es PSeInt, que genera esos pequeños ensayos, digámoslo de alguna otra forma, de crear un programa, pero lo hacen ustedes en español, con leer, con escribir, ¿sí? Pero si ya nos vamos a un programa real, con reglas reales, ya hay la mayoría de ejemplos los vamos a manejar en inglés, repeat, if, y, ¿sí? As, bueno, en fin, o sea, todas esas palabritas y poco a poco se van volviendo, digámoslo, como algo en su vocabulario, se va volviendo algo que usted ya después mira un letrero corto en inglés, no estoy diciendo, no, porque una oración no es capaz de formarla, pero un letrero corto en inglés y fácilmente sabe qué dice, porque está como acostumbrado a ver ese tipo ¿de qué? De palabras. Entonces es como eso, uno a medida de la experiencia se va acostumbrando, pero no es, pero digo, no es que sea bueno en inglés, simplemente es porque ya uno con tanto tiempo, pues hay cosas que uno entiende que son o como porque las ha usado en algunos elementos. Bien, entonces continuamos acá. Use case diagram, entonces vamos acá, entonces vamos en component diagram, que es el diagrama de componentes. Entonces add diagram, component diagram, listo. Entonces, ¿qué pasa con el diagrama de componentes, señores? O sea, para explicarles un poco en general, vamos a hacer un ejemplo en general, listo. Entonces, no es aplicable, como les decía a ustedes, no es aplicable para lo que estamos viendo, pero para que tengan la noción de para qué sirve. Entonces, lo mismo, seleccionamos y aparece un componente de diagramas, en este caso, ejecutable principal. ¿Listo? Ejecutable principal. ¿Listo? Entonces, el ejecutable principal en este caso, que es el diagrama el componente esencial, es el ejecutable que el cliente va a hacer doble clic para abrir. ¿Listo? Entonces, al hacer el cliente ejecutable principal, se va a ejecutar una interfaz. ¿Listo? Bien. Un segundo. Vamos a crear los otros componentes. Vamos a crear dos componentes. Error de ejecución. ¿Listo? Y vamos a crear otro componente que sería ¿qué? Esto aplicativo, dejémoslo así, listo, bueno, bien, aplicativo, que ya es que esté corriendo el programa, ¿listo? Bien, entonces, en este orden de ideas, ojo con este, nosotros manejamos, o sea, se va a aplicar una interfase, que es arranque, ¿listo? Del programa, listo, bien, ok, bueno, que esta tiene una relación de interacción. Bien. Dependencia no, esta es una integración. Se me perdió. Poner realización, es esta. No. Listo. Ok. Bien, ahí está. ¿Listo? Lo que hice fue una relación de una interfaz de ejecución. Muy bien. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, por ejemplo, esto es muy general, o sea, lo estoy haciendo para que me lo comprendan, ¿listo? Tenemos un archivo ejecutable principal que al hacerlo doble clic ejecuta o arranca un programa. ¿Listo? En base al arranque de este programa se pueden generar dos alternaciones o dos elementos de el funcionamiento del sistema. Uno, puede que el programa cumpla con los requisitos y se inicie el aplicativo, ¿listo? O dos, que haya un error debido a que no cumple con los requerimientos del sistema y se ejecute un error de ejecución. ¿Listo? Eso es, digámoslo, un diagrama de componentes. Así de sencillo se los pongo para que me lo entiendan. Obviamente que una persona o alguno de ustedes, si ya tiene diseño o experiencia en el área de la programación más avanzada, pues obviamente va a entender que cuando usted ejecuta o diseña un ejecutable, ese ejecutable trae consigo una serie, digámoslo, de subprocesos que llevan a la ejecución de un programa principal. Eso hace pues que usted tenga que mostrar todas esas relaciones, cómo su ejecutable, digámoslo, interactúa con cada uno de ellos. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que uno hace cuando está, digámoslo, trabajando con los diagramas de componentes. ¿Entendido? Vuelvo y reitero, este diagrama no es muy aplicable
en el sentido, digamos, lo de lo que estamos haciendo en este momento, no es muy aplicable, pero pues es como saber para qué funciona. Ya alguien que de pronto profundice en el área de programación ya podrá entenderlo o podrá saber cómo lo puede usar, cómo puede explicar los diferentes funcionamientos de cada uno de los códigos y archivos que ejecuta su programa. ¿Entendido? Entonces aquí simplemente dimos un ejecutable principal, que es un archivo que ejecuta una acción primaria, y de dicha acción primaria se pueden dar los dos resultados diferentes, el inicio del aplicativo o un error en la ejecución. Obviamente, como vuelvo y reitero, esto es mucho más complejo, solamente lo estamos mostrando desde un ámbito general como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien, ahora voy aquí, voy a guardarlo, o sea, as, listo, y vamos a ver ejemplo, diagrama de componentes. ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, entonces continuamos, señores. ¿Listo? Eso es por acá. Bien. Estamos, bueno, siguiendo acá. Eso sería el diagrama de componentes. ¿Listo? Bien. Seguimos con, vamos acá. Seguimos con diagrama de implementación. Bueno, estos diagramas son algo muy, para mí creo que es una de las cosas más fáciles que pueden entender acá. Si ya tienen conocimientos previos de algo de computación o así no los tengan, creo que el diagrama de implementación es uno de los más sencillos. Diagrama de implementación, que es el que nos permite a nosotros de alguna otra forma mostrar componentes físicos de un sistema. ¿Sí? Así de simple los pongo. Componentes físicos de un sistema. Por ejemplo, si yo tengo una red de computadores que se comunican entre ellos para obtener una información, entonces en un diagrama de implementación no se muestran, digámoslo, solamente los programas, como lo hace el de componentes, o no solamente, o bueno, instancias de las bases de datos o de cada uno, sino que es más que todo la parte física, es como más mostrar lo que se está trabajando. Miren. Los diagramas de implementación se usan para modelar la configuración de los elementos de procesado en tiempo de ejecución, es decir, de los componentes físicos, ¿sí? Y objetos de software que viven en ellos, es decir, que tienen en su interior. Los diagramas de implementación se usan para modelar solo componentes que existen como entidades en tiempo de ejecución. No se usan para modelar componentes solo de tiempo de compilación o tiempo de enlazado. Puedes también modelar componentes que migran de nodo a nodo u objetos que migran de componentes a componentes usando una relación de dependencia con el estereotipo become. Se transforma. Miren, esto es un diagrama de componentes. Un diagrama de componentes que nos muestra es eso, como les decía hace un momento, componentes físicos. Bueno, tiene razón de que hay componentes que no son físicos, por ejemplo aquí lo vamos a ver, pero que de alguna u otra forma interactúan de forma con el elemento físico. Vamos aquí. Tenemos Ticket Printer. Ticket Printer es una impresora de etiquetes. La reservación del aeropuerto, el servidor, el firewall, el computador de la casa. ¿Listo? Otra impresora de tickets, pero en este caso el agente de viajes. ¿Listo? Su computadora de agente de viajes. Entonces, miren, eso que están viendo aquí son más que todo instancias de un sistema. A cada uno de estos cuadros se les llaman nodos. ¿Listo? En pocas palabras, usted puede identificar cómo funciona a nivel físico, digámoslo, un café internet, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? O una página web en su funcionamiento estándar. Ya les voy a explicar. Bien, entonces vamos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en fin. ¿Listo? Entonces, para que me lo tengan en cuenta. Vamos a explicarlo. Entonces, más o menos de qué consiste entonces lo que es un diagrama ¿de qué? Se me fue el nombre, diagrama de implementación. Vamos con el diagrama de implementación. Bueno, vamos aquí. Esto me pasaba mucho con mis estudiantes en clases ya presenciales. Les decía, bueno muchachos, vamos a hacer el diagrama de implementación. Obviamente alguien en su afán de querer
pues adelantarse, venía aquí, que cerraba, iba a Models, iba a Diagram y wow, o sea, no aparece algo que diga Implement Diagram, o sea, sería como lo que hemos venido haciendo. Y es porque la palabra implementación ¿en qué? En en inglés se tiene otro nombre, es así, no sé cómo se pronuncia, creo que es deployment. Deployment creo que es. ¿Es deployment? Ok, bueno, sí, es deployment. Bien, deployment. Entonces, bueno, ojo con esto. Cuidado acá porque a pesar de que como yo estoy trabajando, doy deployment, miren que deployment me sigue dejando los componentes. Cuando esto les pase, que les quedan los componentes, lean bien, vea, este es de componentes, este no es de deployment. ¿Listo? ¿Qué hago en este caso donde me aparecieron componentes? Le doy clic en esta flechita para que me los quite y me deje ver los de deployment. Porque deployment son muy sencillos. Mira, aquí tenemos deployment, tenemos un nodo, tenemos las dos relaciones que simplemente tienen, que por lo singular es la misma, siempre es de dependencia o simplemente de comunicación entre ellos, no es más, siempre es lo mismo, o sea, siempre es la misma relación que se hace entre los elementos. Entonces, ¿qué es un diagrama de implementación? Entonces, representan los componentes para modelar sus funcionalidades, ¿listo? ¿Cuáles son sus dependencias? ¿Cómo se organizan? Por lo singular usamos para generar, digámoslo, un gráfico que nos permita estructurar, por ejemplo, una red. Vamos a hablar de una red. ¿Listo? En una red nosotros tenemos nodos. ¿Qué son los nodos? Un nodo puede ser un terminal, que un terminal, para que ustedes lo entiendan, es un computador en un sistema. Puede ser, por ejemplo, sumamos una alcaldía. En una alcaldía nosotros tenemos una red de computadoras que se conectan. Entonces tenemos los terminales, que son los que usan los operarios de la alcaldía. ¿Listo? Tenemos un servidor, que es quien se encarga de guardar la información e imaginar los programas de toda la alcaldía. Y tenemos, puede ser un RAID, que es donde se almacena o se manejan los diferentes aspectos que maneja el software o el programa especializado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese pequeño gráfico. Entonces, vamos aquí, node, ¿listo? Vamos a dibujar. En este caso, tenemos una terminal, un node, vamos a hacer varios. Tenemos 2, 3 terminales, ¿listo? Vamos a crear un servidor y que el servidor se conecta con un RAID. ¿Listo? Bien. Entonces, estos serían terminales. Entonces, perdón, no lo desbloqueé, se me olvidó. Ya, ahora sí. Ahí vamos, acá. Entonces, suprimir. Entonces, listo. Este sería el terminal 1, o sea, un computador de la empresa. Listo. Este sería un terminal 2. Listo. Y este sería un terminal 3. Bien. Listo. Aquí tendríamos un servidor. Listo. Y aquí puede ser un RAID. Listo. Un RAID. Ok. ¿Listo? Bien. Aquí lo tenemos. Las relaciones de estos elementos, ¿cómo se dan? Entonces tenemos dos tipos de relaciones que son relaciones de deploy, que simplemente son de dependencia, o de comunicación. Por lo singular, la mayoría de todos estos elementos siempre van a ser relaciones de comunicación, puesto que estos terminales se comunican directamente con el servidor y el servidor se comunica directamente con el RAID. ¿Listo? Y ya, señores, eso es un diagrama de implementación. ¿Listo? Así de sencillo y simple es un diagrama de implementación. Más que todo, claro está que vamos al punto del ejemplo que les ponía hace un momento. Puede ser que yo no necesariamente haga, porque estos son elementos físicos, estos son 3 computadores conectados a un servidor que es otro computador y a un RAID que digámoslo es un elemento con características especiales. ¿Listo? Entonces, nosotros en este orden de ideas, nosotros podríamos aquí, para que el servidor lo protejamos, porque el servidor necesita protegerse de ataques de malintencionados que puedan venir de algún computador, entonces nosotros podemos tener un firewall, que un firewall no es un computador, un firewall es un programa, ¿listo? Pero como su relación dentro de este esquema es una relación, digámoslo, de objeto, porque es como lo vamos a tener como un objeto que protege al servidor. Sí, es un programa en la vida real, pero lo estamos teniendo como un objeto que protege al servidor. Entonces, obviamente, todos los terminales harían su comunicación directamente al firewall. ¿Listo? Porque es él quien nos va a proteger de los ataques. Entonces, toda la información pasaría primero por el firewall, luego el firewall al servidor y el servidor pasaría al RAID. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, esto es un diagrama de ¿qué? De implementación, deployment diagram. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces acá tenemos que
agregarlo a nuestro listado de diagramas que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, diagrama de implementación. Profe, ¿y usted nos envía todo eso que está haciendo, sí? Claro, o sea, los ejemplos se los Hay voy a, al- ustedes saben, se los envío al Sí, WhatsApp. señor. Y este archivito también, este documento de texto como para que, Listo, profe, listo. listo, entonces Usted para es que lo... bacano, usted es bacano. Sí, gracias, hombre, gracias. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente. Deployment, ¿listo? Diagram, ¿listo? Que sería como entonces el otro elemento que vamos a ver. Entonces, ojo con esto. Llevaríamos ya 1, 2, 3 y 4 diagramas estáticos. Si estuvieron pendientes, saben que son 4 diagramas estáticos y 5 diagramas dinámicos. Los 4 diagramas estáticos ya los estamos viendo, el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de componentes y finalizamos con el diagrama de implementación. Solo nos quedaría pendiente empezar ya con los diagramas dinámicos. No obstante, voy a hacer otro ejemplo acá, que quiero mostrarles un ejemplo diferente aquí. Listo, entonces vamos acá, File, vamos a guardar, sabe as, y vamos a colocar ejemplo, diagrama de implementación. ¿Listo? Ejemplo, diagrama de implementación. Bueno, muy bien. Entonces, aquí les estoy dando, digámoslo de alguna otra forma, el ejemplo de cómo es un diagrama de implementación. O sea, ustedes fácilmente también podrían hacer un diagrama de implementación de un café internet, de cualquier elemento. ¿Listo? Vamos a hacer un diagrama de implementación. A ver, ¿de qué podemos hacer un diagrama de implementación ahí rápido? Bueno, como ustedes están en internet, hagamos el siguiente diagrama de implementación. Ustedes están en páginas web. ¿Listo? Si alguien de ustedes bueno, eso es una cuestión de manejo. Si alguno de ustedes cuando terminen, o sea, cuando ya vean bases de datos, cuando vean páginas web, ¿sí? Y si realmente ojo con lo que le voy a decir, si realmente esto se consideran buenos, pero no es que solamente se consideren, ¿no? Porque yo me puedo considerar bueno para cantar, porque yo me escucho en mi mente que canto súper bien, pero si me van a escuchar en una grabación, canto horrible, pésimo, ¿cierto? Entonces, no, que sean realistas. Si alguien al finalizar este grupo, o sea, Rápido. ¿ah? Si No, alguien quiere, profe, no, no. si alguien quiere finalizar al finalizar este curso, el curso de páginas web, y logra, o sea, adquirir todos los conocimientos, de tal forma que sea bueno, que sea excelente a la hora y al momento de crear páginas, que tengan muy buena capacidad de diseño, porque eso es lo que uno busca muchas veces, personas que tengan buena capacidad de diseño, o sea, personas que tengan esa visión de hacer cosas muy bonitas, porque o sea, yo tengo las herramientas, pero si no soy diseñador no me sirve de nada. Entonces, si alguien tiene un talento bueno para diseñar páginas, para hacer páginas bien bonitas, bien funcionales, y si quiere realizar prácticas reales, o sea, si quiere esto de alguna u otra forma conocer, practicar en un hosting real, con páginas reales, creando páginas verdaderas y que sean funcionales, me contacta después de que finalice el curso y yo le puedo ayudar. Ojo, no para que haga sus pasantías, que quede claro. No les estoy diciendo que hagan sus pasantías conmigo ni nada por eso, porque eso lo tiene que hacer una empresa como tal y todo eso. No, sino simplemente personas que digan, yo quiero, o sea, me gusta esto de las páginas web, yo quiero diseñar, quiero saber cómo probar de qué se trata, entonces se le puede asignar un proyecto para que esa persona lo ejecute, lo realice. Obviamente ya se miraría dependiendo del proyecto si se puede realizar algún pago o ese tipo de cosas, pero que sea una persona que maneje muy bien la parte de diseño web. ¿Listo? Nosotros manejamos, o sea, personalmente manejo mucho lo que tiene que ver con el diseño web, trabajo demasiado en eso y pues a veces uno necesita una ayuda, ¿no? Y pues tenemos proyectos bastante grandes, entonces a veces no queda suficiente tiempo para hacer todo. Entonces, si alguien de pronto quizás sale con ese talento, se considera buen diseñador y no solamente que se considere, sino que lo sea, al finalizar el grupo me puede contactar, ¿listo? Como para darle la oportunidad que trabaje en un ámbito real y conozca más a profundidad de qué se trata lo del diseño web, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, puede ser que alguien de los que estén ahí, de todos estos que están
van a estudiar diseño web, porque créanme que el diseño web no le gusta a todo el mundo. O sea, de pronto aquí todos porque pensaron o creen que diseñar una página web es simplemente entrar y poner algo bonito y ya, como en Word o como en cualquier programa de diseño fácil, digámoslo, de los que conocen las personas. Pero pues no, el diseño de una página web lleva mucho más, tiene mucho trabajo detrás y eso es lo que la gente a veces no entiende. Entonces, si alguien realmente logra adquirir esos conocimientos, le gusta, le llama la atención ese tipo de cosas, le hago esa recomendación, que nos contacten. Puede ser que tengamos alguna oportunidad de trabajar juntos y que les pueda brindar algún proyecto que ustedes puedan llevar a cabo. Y que si lo hacen bien, pues así mismo podemos de pronto ver qué posibilidades hay de una oportunidad laboral en ese aspecto. ¿Listo? Ahí les boto ese dato para que aquellos que les guste se interesen más en el tema y le trabajen duro ahorita que se van a formar en el área ¿de qué? Del diseño web. Bien, señores. Para finalizar entonces con esta explicación de los diagramas de implementación, vamos a hacer un diagrama de implementación, por ejemplo, de una página web. ¿Listo? Entonces, deployment diagram. Bien. Vean, me aparece componente. Si lo ven, me apareció componente de una vez. Le doy la flechita y me quedo solamente con deployment. ¿Listo? Porque quiero hacer solamente un diagrama básico de componentes. Entonces, ojo, vamos a poner que la página web sea un componente. ¿Listo? La página web como un componente. ¿Listo? Entonces sería página web. Listo. La página web se almacena ¿en dónde? Yo creo que ustedes, las personas que han estudiado un poco, han visto al menos una propaganda. ¿Dónde se almacena una página web? ¿Quién me dice? ¿O tienen alguna idea? Alguien de pronto ahí que haya visto o haya estudiado o tenga idea de dónde se almacena una página web. ¿No? ¿Ninguno? ¿No saben en dónde se almacena una página web? Cuando yo creo una página web, ¿dónde la almaceno? ¿No tienen idea? Bueno, listo. Una vez para que lo tengan claro. Una página web se almacena en un hosting. ¿Listo? En un hosting. ¿Qué es un hosting? Un hosting es un sitio que obviamente puede almacenar no una, sino varias páginas web. ¿Listo? Entonces, este va a ser un hosting básico. ¿Listo? Y estos van a ser varias páginas web. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tengo una y aquí tengo otra. ¿Listo? Entonces, ojo. Esto normalmente, les voy a adelantar una explicación sobre cómo funciona el mundo de las páginas web. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tener varias páginas web relacionadas al mismo hosting, pero esto nos va a generar un problema y es que estos hostings son reutilizables. Como son tantas páginas, pues estos hostings no van a tener excelente velocidad. Entonces, cuando el usuario acceda desde un terminal, porque pues los usuarios acceden desde terminales, ¿cierto? Entonces, si el usuario accede a un terminal, desde un terminal a cualquiera de estas páginas web, pues va a encontrar que estas páginas web no le ofrecen el rendimiento necesario o se va a demorar la entrega de la información, puesto que estas obviamente están sometidas al espacio del hosting, a la velocidad del hosting que le da para almacenar cada una de estas páginas web. ¿Listo? Entonces, ¿alguien me puede dar algunos ejemplos de hosting? Les voy a dar uno. Colombia Hosting. Uno que está haciendo mucha promoción hoy en día. Hostinger. GoDaddy. Ahí a ver si por fin entienden qué es GoDaddy. ¿Listo? Otro, a ver que me acuerde así rápidamente. Bueno, dejémoslos ahí. Bueno, entonces aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de hosting que tenemos en Colombia o que manejamos acá en Colombia. ¿Listo? Que un hosting, vuelvo y reitero, es el lugar donde se almacena la página. ¿Listo? Entonces ahí vemos que tengo, por ejemplo, Colombia Hosting, Hostinger, GoDaddy, Wix es otro. ¿Listo? Entonces ellos almacenan su página web. Entonces, si usted tiene un hosting básico, que es lo que normalmente usted consigue en el mercado, pues va a estar muy limitado, puesto que demasiados terminales relacionándose con su página le van a generar demasiada lentitud, porque van a haber muchos terminales en conexión constante
con sus respectivas páginas web, y esto va a generar una cantidad de tráfico que normalmente, pues obviamente va a hacer que su página web colapse o tenga problemas de velocidad. ¿Sí me va a entender? Entonces, esto es en resumidas cuentas cómo trabaja una página web en términos generales. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para solucionar este problema? Muy simple, como tengo este inconveniente de tener un hosting básico y que los hosting básicos siempre van a estar limitados a usar demasiadas páginas web en un mismo hosting, ¿cierto? Porque no solamente son páginas web como tal, o sea, no son 3, son miles de páginas web que van a estar aliadas a un hosting reutilizable. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo utilizar un hosting VPN, ¿listo? Eso ya es más profesional, pues ya toca tener otros conocimientos. Un VPN, ¿cuál es la diferencia entre un VPN y un hosting básico? Un hosting VPN es simplemente que usted puede tener varios terminales, ¿listo? Conectados, vamos acá, ¿listo? Se puede tener varios terminales conectados, ¿listo? A una página web, obviamente, pero la página web, en este caso, tiene un respaldo mayor porque está almacenada en un VPN, es decir, en un servidor que es único e independiente para dicha página, lo que va a hacer que usted obviamente vaya a ofrecer un mejor rendimiento o vaya a ofrecer un mejor servicio a sus clientes, puesto que usted va a tener una página almacenada, ¿listo? Y esta página inmediatamente nos va a permitir a nosotros generar una página individual para un hosting dedicado, así se le llaman a esos hosting dedicados, ¿listo? Y obviamente eso nos permite a nosotros no generar demasiada carga sobre nuestra página, ofrecer un mejor tiempo de respuesta y poder manejar más terminales. Estas páginas que tienen en hosting básicos tienen límites de terminales. Si entra demasiada gente a esa página colapsa. En cambio, en las páginas VPN pueden entrar muchos terminales y la página no se va a colapsar. ¿Listo? Ahí rápidamente les dije, todas estas empresas también venden hosting VPN, solamente que los planes son supremamente costosos. Estos son planes anuales o cada 2 años o cada 4, como usted lo quiera comprar. Y esto genera, pues obviamente, en base a la página, pues un costo adicional. ¿Listo, señores? Entonces, ahí les explico rápidamente. Por ejemplo, hice un diagrama de implementación donde les muestro en términos generales cómo funciona una página web. Claro está que, o sea, esto no es tan simple, ¿no? O sea, si yo me voy aquí, o sea, ustedes saben que la página web tiene que tener también un dominio, ¿listo? Ese dominio es una dirección, entonces como la dirección que lleva a cada uno de los terminales a su página web, ¿listo? Entonces el dominio lo podemos implementar también como un elemento, entonces nosotros también podríamos decir que entonces cada página web tiene un dominio, ¿listo? Que ese dominio es la dirección www.talcosa.com, ¿no? Entonces los terminales se comunican al dominio por medio de la dirección, ¿listo? El dominio puede tener un sistema de seguridad, eso también se usa mucho cuando uno está diseñando páginas web, uno también usa mucho lo que es los protectores o sea, nosotros tenemos algunos protectores, entonces cuando nosotros, por ejemplo, antes de llegar a la página web, entonces se puede usar un cloud, ¿listo? Un cloud secure, ¿listo? Que es como una plataforma que hace que primero las conexiones del dominio pasen por aquí antes de llegar a nuestra página con el fin de proteger la información. ¿Listo? Entonces, vean, señores, ahí fácilmente les di una explicación rápida de lo que es un hosting básico y de lo que es un hosting VPN en la vida real. Obviamente que esto lleva mucho más allá, pero en terminología general es esto. ¿Sí ven? Cosas que les pueden servir a ustedes. Ahora sí que ya saben, cuando escuchan tanta promoción de GoDaddy, Hostinger, Colombia Hosting, Wix, ya saben que ellos son servicios de hosting, que una de las ventajas es que obviamente ellos le ofrecen a usted cuando va a crear su página web, ellos le ofrecen automáticamente el dominio, ¿listo? Ellos automáticamente le ofrecen el dominio porque ustedes compran el hosting y compran el dominio. Le ofrecen el dominio, usted compra el dominio, la dirección web, compra el hosting y automáticamente usted ya puede subir cualquier información en línea.
Listo, ya depende de los medios que vaya a usar, si va a crear la página manualmente, si va a usar aplicativos de creación como Joomla o WordPress, listo, que son aplicativos que permiten crear páginas web, listo, o si va a crear un constructor de sitios que algunas páginas como GoDaddy o Colombia Hosting lo ofrecen, ¿no? Wix también tiene su propio constructor de sitios independiente, pero pues normalmente usamos a veces aplicativos como WordPress, que es muy común a nivel internacional por sus plugins, para generar este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, señores, vean, ahí acabo de usar un diagrama de implementación para darles una explicación a ustedes, ¿sí? De una forma útil y de una forma, digámoslo, que les permita entender un poco de lo que es una página web. ¿Listo? Recuerden que los terminales son la gente que está accesando a su página. ¿Listo? Los diferentes computadores que están accesando a su computador. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos, señores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ya dándole finalización a lo que tiene que ver con los diagramas estáticos. Recuerden que aquí con esta explicación terminamos todos los diagramas estáticos. ¿Listo? ¿Alguien que quiera preguntar algo, decir algo? Para serle sincera, es tan complicado. Dime. Se ve tan complicado. ¿Qué se ve complicado? Todo, profe. Pero no, o sea, ¿se refieren a la explicación como tal de los diagramas o a lo que les estoy hablando de los hosting? No, como la explicas, o sea, sí, como... A los diagramas. Sí, señor, sí, señor. Ah, listo. Hacer el proceso de los diagramas. Pero mira, venga, por acá me estoy diciendo, todo está claro, F. Bueno, yo les voy a explicar, les voy a decir eso. Los diagramas son como los mapas conceptuales, es la misma lógica, o sea, aplica la misma lógica. O sea, yo hago un mapa conceptual con el fin de ¿qué? De explicar un tema de una forma más sencilla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los diagramas? Los diagramas usan lo que llamamos unos códigos, ¿sí? Unos códigos, unas reglas, una estandarización se le llama eso. Entonces, es simplemente, digámoslo, intentar resumir algo, como les decía, la abstracción, algo muy complejo en algo simple cumpliendo las reglas UML. Yo sé que eso se escuchó bastante complejo a la vez, pero pues yo les decía, y yo me acuerdo tanto que antes de comenzar esta clase les dije, ¿se acuerdan? Diagramación es un tema que no es del todo fácil, ¿sí? No es sencillo de entender para qué. Yo les soy honesto a ustedes, o sea, yo en la universidad tuve problemas con esta clase, tuve que, mejor dicho, profundizar muchos aspectos para poder entender y poder pasar la clase de diagramación, porque créanme que me dio bastante duro también al comienzo, y eso que aquí la estamos abordando desde una concepción general, ¿sí? O sea, la estamos viendo por encima, así viendo todo en general, pero dentro ya, cuando yo diseño un programa, o sea, cuando yo entro a diseñar un programa, cuando yo entro a hacer una base de datos ya grande y tengo que hacer un diagrama UML, ese es otro cuento, señor. O sea, ese ya es otro nivel, porque ahí ya usted tiene que entender hasta los más mínimos detalles porque no le van a permitir un fallo, ¿sí? Aquí prácticamente nos estamos basando en terminologías muy generales, en ver algo muy sencillo por encima y simplemente intentar darlo a comprender. ¿Listo? Pero ya los diagramas UML sí son bastante complejos. Pero vuelvo y reitero, es más que todo como ponerle esa lógica, intentar usar la lógica. Mira, muchachos, yo les digo una cosa y siempre se lo he advertido a mis estudiantes, a todos, tanto a los que van a páginas web, a los que van a aprender programación, a todos. Les he dicho, muchachos, cuando ustedes entran a este tipo de carreras, cambien su pensamiento. Uno tiende siempre a analizar las cosas desde una perspectiva muy, muy única, muy independiente. Y en la lógica hay que aplicar demasiado ese sentido común de entender cómo funciona cada aspecto de la vida, ¿sí? Yo creo que ese pensamiento lógico es algo que algunos nacen con él, hay personas que desde muy pequeñas nacen con un pensamiento muy lógico, un pensamiento que analizan rápidamente un problema y le dan solución o encuentran sus variables muy fácilmente porque tienen ese pensamiento lógico. Entonces nacen con ello y van desarrollándolo, entonces son grandes programadores hoy en día, son los mejores programadores del mundo, por no decirlo así, ¿listo? Entonces es como intentar desarrollar ese pensamiento lógico. ¿Qué les digo yo? ¿Cómo pueden ustedes desarrollar su pensamiento lógico? Eso sí es cuestión
esfuerzo, de usted sentarse, puede ser en un computador, si a usted le gusta el internet, por ejemplo, y tiene YouTube, acceso a ese tipo de plataformas, hay muchos videos de pensamiento Charrear lógico. acá, charrear, profe. ¿Ah? Bueno, Charrear. hay muchos videos o ejercicios de pensamiento lógico. Practiquen mucho su pensamiento lógico, de analizar problemas, de generar, digámoslo, pensamientos diferentes al pensamiento, digámoslo, común o ideal que está establecido. Entonces, señores, pues nada, aquí terminamos lo de los diagramas. Espero que con los ejemplos les ayuden. En este caso, si ven que está muy complejo por algunos elementos, entonces simplemente bases en los ejemplos que se les van a mandar. En base a esos elementos, ustedes pueden como tomar, cambiar algunos nombres, digámoslo, y modificar el aspecto del diagrama para que sea un ejercicio propio y lo puedan presentar para que sea calificable. Porque pues tampoco pueden hacer exactamente lo mismo porque pues no sería el chiste. Y ya, muchachos, y a mí esa implementación me parece más fácil, porque pues realmente es como identificar cada parte, o sea, voy a hacerles algo aquí simple a ver si lo puedo hacer rápidamente. Voy a guardar este, ya lo guardé, no. ¿Sabías? Listo. Y yo creo que con este ya les voy a dejar fáciles de implementación. Diagrama de implementación. Dije, de pronto alguien lo saca por deducción, pero si no, tranquilos que acá les voy a ayudar. Bien, pónganme cuidado. Para que lo vean más fácil, le voy a crear el diagrama de implementación de su casa. Hice un diagrama de implementación de su casa. ¿Listo? ¿De qué? De la conexión a internet. Vamos a suponer que usted tiene... ¿Qué dispositivos se conectan en su casa a internet? Listo, un celular. Entonces, nuestro primer nodo va a ser un celular. ¿Listo? Vamos a crear otro nodo, un portátil. ¿Listo? Muy bien. Vamos a crear otro nodo, el PC. ¿Ah? Bueno, el PC. Voy a hacer la relación utilizando, por ejemplo, una impresora para que me entiendan más o menos cómo funciona la implementación. Aquí hay una impresora. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo sé que la impresora, por ejemplo, se comunica o está conectada a quién? Pues obviamente al computador de escritorio. Nosotros tenemos la impresora. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? La impresora se comunica al computador de escritorio. ¿Cómo se llama el aparato que genera internet en su casa? ¿Alguien me dice? ¿Cómo se llama el aparato que genera internet en su casa? El modem. ¿Modem o otro nombre? No sé, Router. Exacto, muy bien. router, El algo así. router. Entonces, miren, en este caso, mi celular se comunica al router por medio inalámbrico. Podemos colocarle acá Wi-Fi. ¿Listo? De mismo modo, el portátil, perdón, ahí estaba creando un nodo y no quería crear un nodo. El portátil se conecta al router por medio también de Wi-Fi. ¿Listo? El PC se comunica al router por medio de cable. ¿Listo? Muy bien. Igualmente que esta conexión también, bueno, esta la podemos dejar allí. ¿Listo? Este sería, ojo, miren, este sería el esquema del internet de su casa. ¿Sí? Este es un diagrama de implementación del internet de su casa. ¿Listo? Yo sé entonces que mi computador de escritorio está conectado por medio de un cable al router, el portátil y el celular se conectan vía Wi-Fi y la impresora está conectada al PC. O sea que desde este computador se puede conectar a la impresora. Pero si la impresora tiene Wi-Fi, pues se puede conectar también al portátil, ¿listo? Por medio Wi-Fi, ¿listo? Y se puede conectar también al celular por medio Wi-Fi. ¿Sí me hago entender? O sea, es esto, miren, esto es lo fácil. Esto es un diagrama de implementación, a mí me parece demasiado complejo. Creo que los diagramas que hemos visto es uno de los más fáciles de ver. ¿Listo? Y ahora bien, si usted quiere irse más allá de la conexión, pues a usted quién le da la conexión a internet en su casa, o sea, el router, pero usted le tiene que pagar a quién. ¿A quién le tiene que pagar? Alguien ahí que hable, cualquiera. ¿A quién le tiene que pagar? Es que casi no se les escucha, un poquito más duro. Servidor. Bueno, sí, un servidor, pero ¿cómo se llama la empresa? Denme un ejemplo de una empresa. Enter. Bueno, Enter, por ejemplo. Listo, Enter. Entonces, a esas empresas se le llama proveedor. Ojo, a esas empresas se le llaman proveedor de Internet. ¿Listo? A esas empresas se le llama proveedor de Internet. Dieron algunos ejemplos como Enter, Movistar, Claro. ¿Listo? Synergy. Muy bien. En Pitalito Synergy. ¿Listo? ¿Sí, sí estamos viendo? Entonces, el proveedor de internet es el que se encarga usted de
suministrar la conexión al router, ¿listo? Entonces aquí podemos colocarle internet, ¿listo? Darle su internet al router y el router inmediatamente lo reparte a su celular, a su portátil, a su PC y esa es la conexión. Miren, ahí acabo de hacer un diagrama de implementación de su casa. Facilito. ¿Sí me va a entender? Sin mayor ciencia, simplemente analizando cada nodo. Es que ustedes, para estos diagramas de implementación, es saber qué es un nodo. Y el nodo, pues, es un elemento que compone el sistema. ¿Sí? En este caso, el nodo es un computador, una impresora, un portátil, un celular, una tablet. Sí, cualquier elemento que se conecte al televisor. Si usted tiene televisor en casa, también lo podemos colocar, que se conecta por vía cableada. Entonces, acá está, vea, el televisor. ¿Listo? El televisor y se conecta vía cable. ¿Al quién? Pues, obviamente al router. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí vieron? Ahí está, vean. Ese es el diagrama de implementación de su casa. ¿Listo? Para que lo puedan entender quizás un poco mejor qué es un diagrama de implementación. Pero todos estos equipos, el internet depende de quién, de que su proveedor de internet esté funcionando. Si nuestro proveedor de internet se cae, ¿qué pasa con nuestra conexión? Se pierde, automáticamente se pierde, porque no habría quien nos suministre internet. ¿Listo? Y eso es, así mire, esto es un diagrama de implementación fácil y sencillo de su casa. Es más, ese lo pueden implementar ustedes, hacerlos cada uno en su propia casa, hacer un diagrama de implementación de los elementos que tienen en su casa conectados, cómo se conectan, cómo está organizado, o por ejemplo cuando usted comparte datos, si usted dice, bueno, yo tengo un celular, ese celular está conectado por Wi-Fi y de mi celular comparto datos a otro celular, bueno, en fin, si me hago entender, entonces es eso. Si tienen dos routers, no falta el que tenga de pronto dos routers, un router principal y un repetidor en su casa. ¿Listo? Entonces son cosas que ustedes pueden familiarizarse desde este punto de vista. Pero les digo que para mí, personalmente, de todos los que he explicado, a mí me parece que el más fácil de entender es este, el diagrama de implementación, que lo pueden aplicar prácticamente a todo. ¿Listo? Entonces, ese también lo voy a guardar, diagrama de implementación. Diagrama de implementación 3. ¿Listo? Ya saben que estos archivos se los voy a hacer llegar a sus respectivos grupos, al respectivo grupo de WhatsApp. También van a estar en el menú archivos del Microsoft Teams para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, señores? ¿Algo que quieran preguntar, decir para dar finalización a la clase? ¿Listo? Bueno. Entonces, señores, voy a proceder a hacer el descargar el respectivo listado de ustedes para tener la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Ahí estamos descargando la asistencia del día de hoy. Ya se descargó. Entonces, nada, muchachos. Decirles que se sigan preparando ¿para qué? Para los trabajos que estamos realizando. Que presenten esas actividades a tiempo. Lo ideal es que todos tengan unas buenas notas. Ojo, miren, señores. Yo sé que, como ustedes me decían, diagramación puede ser un poco complejo, pero para eso yo estoy acá. Yo quiero que nos entrenemos para que todo nos salga bien en esta área. Por eso el examen que voy a hacer el lunes o el martes, no estoy seguro que ya lo voy a hacer, va a ser con el fin de prepararlos para las pruebas de Colpa, ¿sí me hago entender? Es decir, que ustedes tengan una noción de qué se van a enfrentar en las pruebas de Colpa y sepan cómo tienen que estudiar, porque la metodología que se va a usar para ese examen va a ser muy similar al que se usa en las pruebas de Colpa. Entonces, para que ustedes se vayan preparando y vayan, digámoslo, teniendo a la mano esa herramienta, porque siempre diagramación, créanme lo que a través de todo lo que se enseña en el Politécnico, siempre la diagramación ha sido uno de los pilares más complejos de pasar. Pero para eso estamos, para mejorar ese promedio y sacar una nota excelente, ¿listo? Entonces, señores, hagamos los ejercicios, pongamos las pilas con lo que estamos haciendo y pues nada, prepararse para el examen, estudiar sobre la guía que les estamos dando y sobre los aspectos que les estoy dando, ¿listo? Eso es todo, muchachos. Les agradezco el día de hoy su atención, su paciencia y ya si Dios quiere nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal, ¿listo? Que tengan un buen día y que sigan trabajando. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Eso, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo.